Estamos en el Hey Festival de Cartagena y tenemos como invitado a John Lee Anderson, uno de los escritores sobre América Latina más reconocidos de los últimos años y uno de los reporteros más célebres de la revista estadounidense The New Yorker. Algunos lo han catalogado como el mejor reportero del mundo. John Lee Anderson, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. La actualidad política de América Latina pasa por la cumbre que acaba de tener lugar en La Habana, Cuba, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC. Naturalmente no ha habido presencia de Estados Unidos y de Canadá. El hecho de que hayan acudido tantos jefes de Estado latinoamericanos, más de 30 a esta cumbre, significa que le están haciendo frente a la OEA, que se están oponiendo a la Organización de los Estados Americanos que tiene sede en Washington y que quieren marginar a Estados Unidos de la política de las Américas. Sí, yo diría que sí. De hecho, fue un acto de repudio hasta cierto punto, ¿no? Con todas las posturas y las gracias de los diplomáticos, ¿no? Del caso. No es un acto de repudio como una turba en la calle, pero hace hincapié a un vuelco gradual pero inexorable que hemos visto darse desde hace como una década, ¿no? En la región. Hasta cierto punto con figura central el recién fallecido presidente Chávez de Venezuela, que un poco pregonizó el enfrentamiento con Washington y con dinero del petróleo ayudó a subsidiar a regímenes afines, y se ha creado un ambiente contestatario en la región, creo yo, que es algo que no se dio, o sea, desde la época de Fidel, los primeros años de la revolución, durante el resto de la Guerra Fría, Estados Unidos logró con su política de contención aislar a Cuba y hacer que la mayoría de los países del hemisferio se plegaran a su política, con la única excepción de México. Entonces, esto ha cambiado. O sea, curiosamente, estamos a 20 años del final de la Guerra Fría y se ha vuelto como contestatario la región, se ha vuelto... hemos vuelto a ver cierta polarización política. Es curioso porque, si bien se entiende durante la época de Bush, que fue un presidente bastante bélico, por decirlo así, ¿no? O sea, Chávez pudo reaccionar contra Bush porque Bush andaba interviniendo militarmente en países. Hubo un intento de golpe, más o menos con el guiño de Bush, en el año 2002, que lo hizo radicalizarse. De lo que pasó con Chávez hasta en la era de hoy, con un presidente más moderado, yo lo llamaría, en la época de Obama, en la época del raciocinio y hasta cierto punto del repliegue estadounidense. Yo creo que antes el repliegue de un país tan grande como Estados Unidos, después de un periodo bélico intervencionista, hace que los demás se sienten potenciados, ¿no? O sea, pueden gritar más porque hay un vacío, hay un dejadez en lo que es la política más beligerante estadounidense. Estamos en una fase como Jimmy Carter, y si uno mira para atrás en la historia y ve cómo fue América Latina en la época de Jimmy Carter, fue algo parecido. Fue la época en que Maurice Bishop tomó el poder en Granada, fue la época en que los sandinistas lograron el poder en Nicaragua, y fue la época del despegue final de las insurgencias marxistas. Es curioso, es interesante. O sea, uno no puede, digamos, mimetizar demasiado en los ejemplos históricos, pero es un momento en que creo yo que no solamente los regímenes, qué sé yo, de izquierda o populistas en América Latina lo encuentran oportuno, qué sé yo, alza la bandera antiamericana, sino también de moverse un poco. También tenemos un mundo distinto en que China se está alzando, penetra la región, ofrece inversión, infraestructura. Yo creo que para algunos países les es oportuno que no solo sea de Washington, ¿no? La influencia, teniendo otro, inclusive uno rival. Se puede jugar, el malabarismo siempre viene bien a un político que quiere
apelar al nacionalismo propio y a nociones de soberanía. Este año 2014 se cumplen exactamente 35 desde el momento en el que usted empezó a hacer periodismo en América Latina, un continente que usted se ha recorrido de arriba abajo. Hoy, 3 décadas y media después, ¿usted cree que la democracia está más sólida en el continente? Pero más aún, ¿usted cree que políticamente está mucho mejor la atmósfera desde el Río Grande hasta la Patagonia? Vaya, es buena pregunta, porque en la época, naturalmente, mucho de América Latina estaba bajo dictadura militar y en pleno enfrentamiento potenciado por la Guerra Fría, con insurgencias, con contraterror de la derecha. Era muy preocupante el cuadro latinoamericano. Había muy poca democracia. Pero, o sea, eso fue entonces. Trasladamos al día de hoy. Es mejor en términos de abierta dictadura militar, sí, pero falta mucho por recorrer todavía. Hay regímenes que no son dictatoriales como vieja escuela, sino que han aprendido la alternancia en las urnas, ¿no?, de los votos para perpetuarse. Hay toda una suerte de democracias autoritarias en América Latina, tanto de derechas como de izquierda. Que es preocupante. Es casi como si la región tuviera en su ADN la necesidad de volver a la dictadura o un sistema de facto dictatorial, como si las poblaciones solo responden a eso. Que es preocupante. Uno esperaría de que en mayor dimensión América Latina haya transitado y habría transmutado a estados cívicos más logrados. Yo veo muy poco de eso, o demasiado de lo otro. El narcotráfico ha hecho grandes huellas en América Latina en estos 35 años. Si hace 40 años apenas era un fenómeno, hoy día es el fenómeno casi número uno en muchos países. Hay países narcoestados, como Honduras, como Paraguay quizá. Hay países en que podemos preguntarnos, ¿qué cosa es eso? ¿Es un estado o es qué? ¿Cómo es que podemos estar hoy día en 2014 sin saber exactamente a qué intereses responden algunos presidentes del hemisferio? Entonces, estamos otra vez en un impasse incierto entre reformas y, qué sé yo, vías de transición democrática que son loables e identificables. Brasil, por ejemplo, con un proceso de centro-izquierda de la última década, ha logrado bajar la extrema pobreza de mucha de su población, que es un acto loable. ¿Es repetible para otros países? Algunos lo han intentado, no lo van logrando bien, como en Venezuela, donde más bien se va hacia el caos, ¿no? Hay dos ejemplos del centro-izquierda o la izquierda, la llamada izquierda, que se ha dado en el hemisferio sin un rumbo todavía, sin un destino certero. Yo diría que sí, que hay una especie de limbo que a mí me preocupa. De todas maneras, al final yo creo que América Latina es un lugar de porvenir. Yo no pienso del futuro de América Latina con ojos demasiado pesimistas, porque está demasiado lleno de gente creativa, dinámica. Es el mundo nuevo, y en el mundo nuevo nacen las nuevas ideas. Y algo que se ha dado siempre en este hemisferio total, desde el norte al sur, es eso, el sincretismo de las razas, de todas las historias, hace que sea convulso, pero que sea radicalmente distinto al viejo mundo. Y que de aquí salen los modelos nuevos para el resto del mundo, ¿no? No es por nada que nueva legislación siempre sale de California, sea de feminista, matrimonio gay o la prohibición de fumar. Y mira, y América Latina también ofrece formas de vivir y un modelo social que es de admiración en el mundo. El periodismo en América Latina es mucho más efervescente que el periodismo de la madre patria en España, por ejemplo, hoy en día. Hoy en día llegan los jóvenes españoles a América Latina a aprender de sus colegas acá y a buscar trabajo, no viceversa. Interesante. En ese sentido, es una
es una beta optimista, es un rasgo que hay que reconocer, ¿no? Que aquí la creatividad, el dinamismo ofrece todavía oportunidad. ¿En cuáles países de América Latina es más saludable la democracia? Y en cuáles hay un poder que comete excesos, en cuáles hay más amor peligroso, además, como decía usted, por el caudillismo. Bueno, yo diría que en todos los países están los dos rasgos. En Centroamérica, obviamente, son países en donde se ha logrado poca soberanía propia y todavía se peca mucho del Estado frágil, del Estado insuficientemente construido como para satisfacer las demandas de su pueblo, de militares que han salido demasiado de los cuarteles. Honduras es un Estado preocupante. Aunque los dos bandos en conflicto hace 25 años en El Salvador ya están en la política, es un país con mucha criminalidad y cierto cinismo, porque nunca hubo, bueno, ha habido impunidad desde lo que pasó ahí en la guerra. Entonces, para mí un país en donde los asesinos andan sueltos no es saludable. Eso se enquista, se convierte en un virus en el país. Lo hemos visto en Honduras, por ejemplo, en El Salvador y Guatemala. No es por nada que esos países son los más con índices más altos de criminalidad en el mundo. En el mundo. Mira México, con una supuesta democracia desde hace generaciones, pero con un caciquismo enquistado que ha permitido que la criminalidad se convierta en parte de la infraestructura del Estado. ¿De dónde viene el narcotráfico? ¿De dónde viene la criminalidad? En Venezuela. ¿Acaso en un estado en donde la policía funciona como policía, matan tanta gente así como corderos en la calle? No. No. Donde se mata mucha gente es donde hay criminalidad enquistada en el Estado. Donde hay una corrupción policial, donde los policías son los maleantes. México, Venezuela, es así. Esto no es una declaración política, es análisis a base de mucha experiencia, ¿me entiendes? No se puede tapar el sol con un dedo. Brasil es un gigante que, un poco como Estados Unidos, hace todo. A veces cuando hace un avance, lo hace y es reconocido. Por ejemplo, esto de la reducción de la extrema pobreza. Pero no está logrado del todo. Estuve en Río hace poco y uno ve con las chapucerías que están haciendo como para alistarse para el mundial en términos de la pacificación supuesta de las favelas. No, lo que ha habido son pactos entre policías corruptos con caciques narcotraficantes que son los dueños de esas favelas para que al menos durante el mundial y seguramente la olimpiada después no se mata tanta gente, no se hacen las cosas tan abiertas, pero la cosa sigue. En fin, hay mucho. De los países donde he sentido que hay más espíritu cívico, más cooperación cívica lograda, yo pondría primero en la lista Chile, que ha logrado transición de gobiernos de coalición de centro-izquierda hasta centro-derecha en los últimos años sin mayor barullo. Hay manifestaciones en Chile, incluyendo desde los jóvenes, inclusive manifestaciones duras en torno a la educación y otras. O sea, tienen problemas enquistadas en lo que es la infraestructura de su estado, pero sea como sea, van logrando las transiciones sin que sangre corra en la calle. Y eso sí está bien. Y tiene un nivel de vida loable para la región. O sea, sí. Hay varios estudios según los cuales América Latina es la región con mayores desigualdades del mundo, incluso por encima de África. Usted lleva, decíamos, 35 años recorriendo las calles, que es donde pasan las cosas, las calles de América Latina. En todo este tiempo, ¿cuáles cree usted que son los países donde ha habido una lucha más eficaz contra la desigualdad, contra la inequidad, por lo que usted ve, y en cuáles cree que esa lucha ha fracasado? En Venezuela ha fracasado. Y
a pesar de toda la voluntad del fallecido presidente Chávez en igualar el estatus socioeconómico de su población con todo el dineral que produjo el petróleo en ese país en su vida y actualmente, lo que logró a cambio lamentablemente era el despelote. Y eso es un país que lamentablemente va de mal en peor por la ineficacidad, se dice, por la ineficiencia de su gobernante y la corrupción. Es así, es lamentable. Me recuerda mucho, es más, de lo que decían los que venían a gobernar en Irak durante la ocupación norteamericana después de la invasión, lo cual yo reporté. Mientras que uno, como reportero, y entre los iraquíes, iba viendo esa sociedad yendo a pique, ¿no? Con insurgencia, brotándose, la violencia creciente cada vez, teníamos a paisanos míos que los habían mandado a gobernar ahí, que te decían, no, las cosas están bien, mira, la gente tiene móviles ahora, hay hasta tantos carros nuevos que no se puede manejar bien en la ciudad. Utilizaron ejemplos como esos como indicios de bienestar social y económico en el país, mientras que se crecía y se cocía la insurgencia, que eventualmente haría terminar ese proyecto trillonario en un catástrofe. O sea, uno puede gobernar con las mejores intenciones y crear el caos. O sea, nadie tiene la potestad absoluta, ¿no? Y el lío es que en los países en donde se cierran los pasos a interlocutores, al diálogo abierto, a la posibilidad de la crítica institucional que te puedan hacer mejorar las cosas, está casi siempre destinado al fracaso. Dos últimas preguntas. La primera, en estas 3 décadas y media, ¿cuáles han sido los líderes políticos de América Latina cuyos programas de gobierno o cuyas acciones han sido más benéficas para sus países y cuáles los más perjudiciales? Bueno, mira, es difícil, digamos, parar el reloj. Digamos, vamos a apartar a Cuba del cuadro, porque Cuba es como la excepción. Es muy criticable, a la misma vez es isla, fue el único país comunista de la región en todo este momento. O sea, casi merece un diálogo aparte. Pero entonces vamos a comparar a los demás. Vaya, más perjudicial. Si uno lo mide por el tema de inseguridad social, uno tendría que criticar mucho a México. A la misma vez, por supuesto, ha habido una mejora económica muy grande. Ha habido un cambio muy grande en México en los últimos años. Inclusive las mujeres tienen menos hijos. O sea, es como si naciera una clase media nueva. A la misma vez que está el hecatombe del narcotráfico. No sé cómo, no creo que se puede analizar a México, por ejemplo, blanco y negro. ¿Y qué líder político tendría responsabilidad en eso? Líder político mexicano, de esa hecatombe. Yo creo que es el sistema mexicano. No es un líder como tal, es el sistema como tal, que es como el Kremlin. Hasta que se reajuste el sistema, hasta una reformación total del sistema que elimina, por ejemplo, los caciquismos, que significa todo, ¿no? Los caciquismos de los federales, de los gobernadores y de los carteles, que es la misma cosa. México no cambia. El DF puede ser una excepción, pero el resto del país es un catástrofe. ¿Lo que hace Peña Nieto le gusta o le molesta? Vamos a ver, recién comienza a marchar el hombre. No sé bien todavía qué es lo que hace. Ese es el lío con los mexicanos, es que uno no puede realmente percibir hasta un tiempo qué es lo que están haciendo realmente, porque allá la gobernancia es detrás del telón. Lo que hacen en público es ceremonia, es cortar cinta. Y qué sé yo, vi una foto de Peña Nieto ayer dándole un abrazo a Fidel Castro.
miré a los ojos de Peña Nieto y no sé lo que está ahí, no sabía realmente lo que estaba en la mente de ese hombre en esa visita, ¿entiendes? Pero eso es muy mexicano, quiero decir, no digo nada en contra de los mexicanos, pero es un país muy denso, muy complejo, con todo un sistema propio, muy insular. Colombia tiene, por ejemplo, ahorita yo diría que Colombia es un país que va despegándose económicamente, obviamente va abriéndose al mundo. El mundo comienza a venir a Colombia, que es un gran paso adelante. Hace 10 años, si sentáramos acá, estábamos en una especie de Tánger, el único lugar en Colombia donde un extranjero se sentía más o menos seguro en venir, ¿sí o no? No era, o sea, esto siempre ha sido el santuario, pero el país se comienza a abrirse. Eso es muy loable. Pero sentido, va de la mano. En ese sentido, para usted, Juan Manuel Santos es un buen líder político. Es muy sensato, es muy pragmático y creo que es un líder con un instinto histórico de la oportunidad. Y yo veo con muy buenos ojos en ese sentido su esfuerzo de hacer pláticas de paz y terminar con la guerra milenaria, por no decir algo, en Colombia. Este país ha nacido con la violencia y nunca ha vivido en paz, nunca. Y sobre todo en la última cincuentena, ¿no? En los últimos 50 años ha habido violencia seguida. ¿Acaso que los colombianos quieren seguir con la violencia? Hay una oportunidad ahora Mira, siempre hay que tragar píldoras amargas cuando uno llega a la mesa de negociaciones con el enemigo. Ha habido sangre ha corrido, eso es difícil. Y algunos países lo hacen bien y otros lo hacen mal. No, nadie sale sano de conflictos largos, nadie. Pero yo lo veo muy bien, porque mira, es el único país en el hemisferio que todavía tiene una guerra bélica interna. Lo hace excepcional. Sin esa guerra bélica interna, Colombia podría ser un líder hemisférico. Desde ya exporta mucha gente con mucho talento. Es muy notable en muchas cosas. Que deja de ser notable con la violencia sería muy chévere para Colombia. ¿Qué otro líder ha sido perjudicial para la región y en qué país? Aunque me cayó bien aunque me cayó bien personalmente, yo creo que Chávez fue perjudicial. Creo polarización en su país en donde no la hubo realmente. No había por qué gobernar con resentimiento y de crear lucha de clases. No, hoy en día no. En un país tan rico, desigual, sí, pero no era un país, digamos, donde, por ejemplo, el Estado había sido un Estado tirano. No estamos hablando de que él reemplazó a un Pinochet que había gobernado a base del terror durante años. No, el despelote sí, la desigualdad sí, pero bastante laissez-faire, ¿no? Eran las cosas venezolanas, pero no era un país ni en la izquierda identificado como un país sanguinario, no. Sí, identificado con el imperio, sí, pero siempre con una vertiente de izquierda, tanto dentro como afuera de la política, con un mensaje más bien socialdemócrata. Si él hubiera sido más capaz de gobernar, y en eso no solo lo critico a él, sino en su oposición en los primeros años, si habrían hecho siempre es difícil mirar atrás, pero si habrían hecho una especie de coalición cívica y no un régimen cívico militar, podrían haber afincado las instituciones del Estado en lugar de deteriorarlo, y podrían haber realmente hecho pasos adelante en sacar su gente de la pobreza en lugar de dejarlos como están, pero con $100 mensuales y inseguridad absoluta, ¿no? Entonces creo que al final su legado lamentablemente fue negativo. Por último, si usted tuviera que pasar el resto de su vida en un país latinoamericano, usted los conoce todos, ¿en cuál lo pasaría? Francamente sería Cuba. ¿Por qué? Colombia por mis amistades. Tengo muchas amistades acá, me siento muy bien, pero algo me ocurre cuando voy a Cuba.
que no tiene que ver con su sistema, tiene que ver con Cuba. Esa Cuba que siempre ha estado ahí, el sincretismo de la gente, de la sociedad. Eso de que sean cuentistas natos, me llama mucho la atención, me hace sentir muy bien cada vez que voy. Es Cuba donde me siento, digamos, por un lado extenuado, pero por otro complacido. Siempre que voy a Cuba me salgo estimulado. Y no tiene que ver con la política, como te digo, repito, tiene que ver con los cubanos. En realidad, yo rectificaría lo que acabo de decir, porque aislarlo en un país suena como excluyente. En realidad es el Caribe, donde yo me siento bien y no puedo definir un solo sitio. Es algo así parecido, cuando estoy en Cartagena, Barranquilla, Panamá, cualquier lugar en el Caribe donde hay esta afluencia y mezcla de sangre de blanco, negro, chino, indio. A mí me encanta eso. Y es en América Latina que a mí me gusta. John Lee Anderson, gracias por haber estado aquí.